Colegas, ¿cómo están? Un saludo grande. Vamos a iniciar con lo que es la temática de Plan Nacional de Contingencia Educativa, sin antes hacer llegar un saludo cordial, fraternal a nuestros compañeros de la Federación Regional de Norte Cruceño, a nuestros compañeros, colegas de la Federación Regional de Uyuni, y en especial un saludo grande, fraternal, también al Frente de Defensa del Magisterio de Cochabamba, que ha tenido la iniciativa de llevar adelante estos talleres virtuales para los colegas. Bien, vamos a entrar en materia rápidamente. Mencionar que el Plan Nacional de Contingencia es un documento que ha surgido justamente con la temática de prevención de la violencia en el entorno educativo, que va a tener ese objetivo, ¿no?, de mitigar la violencia. Se ha hablado mucho de que este documento iría a suplir lo que es el PCP, que se puede decir que de alguna manera sí, pero con diferentes características, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo cuáles son esas diferentes características. Primero, mencionar que tiene un marco legal bastante robusto, mucho más amplio de lo que era con relación al PCP, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, desde la Constitución Política del Estado, la Ley 348, están los decretos supremos 1320, incluso está incorporado lo que es el Código Penal. Entonces, si lo revisamos, tiene un cuerpo legal bastante robusto que le da, se podría decir, cierta seriedad al trabajo de lo que es el Plan Nacional de Contingencia Educativa. Bueno, vamos avanzando en lo que corresponde ya a su conceptualización. Nos habla de tres tipos de violencia, ¿no? La violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. ¿Por qué hace énfasis en estos tres tipos de violencia? Uno, tiene la intencionalidad de no abarcar demasiado con relación a los tipos de violencia que existen. Recordemos, revisando en la legislación, en la ley 348 específicamente nos habla de 16 tipos de violencia, lo cual ampliaría demasiado nuestro campo de acción para poder abordar las temáticas de manera puntual, ¿no? Entonces, es por ello que toma estos tres tipos de violencia que se podría decir que son los que más incidencia tienen en las unidades educativas, ¿no? La violencia psicológica, que es la que no tiene contacto físico, pero atenta contra la salud mental. Aquí están las expresiones descalificadoras, frases humillantes, amenazas, chantajes, aislamiento, hostigamiento. La violencia física, donde existe un componente que es la intencionalidad, ¿no? Si no existiera el componente intencional para ocasionar las lesiones, entonces no es violencia, no es toda acción intencional que ocasione lesiones graves, leves, podría ser. Esto siempre tiene el uso de la fuerza física y también está incorporado el uso de armas, y cuando se provocan a otras personas mutilaciones, deformaciones, quemaduras o la ingestión obligatoria de bebidas alcohólicas, el consumo de drogas de manera obligatoria, que son también un tipo de violencia física. Lo mismo con referente a la violencia sexual, está incorporado que es toda acción que involucra a un niño o niña adolescente en un acto, en una actividad de naturaleza sexual, ¿no? Esto puede ser mediante chantaje, amenaza, manipulación, uso de fuerza física. Estos dos últimos tipos de violencia, tanto la violencia física como la violencia psicológica, ya están tomados en cuenta, perdón, la violencia física y la sexual, aquí ya están tomados en cuenta en el Código Penal, ¿no? Los dos tipos de violencia, la física y la sexual. Ahora, continuamos conceptualizando. ¿Qué es este plan de contingencia? Es un plan de acción de medidas educativas que tienen el propósito de prevenir, mitigar problemáticas emergentes a nivel nacional referentes exclusivamente a la violencia, ¿no? Para esta gestión se ha priorizado el tema de la violencia en el entorno educativo, la prevención de la violencia en el entorno educativo. Ahora, tiene objetivos, ¿no?, que cumplir, tiene un objetivo grande en realidad y un objetivo más puntual, se podría decir. El objetivo general nos habla de desarrollar un conjunto de prácticas y valores de tolerancia, de reciprocidad, de respeto en todos los actores del sistema educativo, ¿no? Es decir, es macro. Ya en el segundo objetivo nos habla de lo que es a nivel específico, desarrollar procesos educativos de acciones de prevención de violencias en un sentido más genérico, ¿no?, aplicando diferentes actividades y estrategias metodológicas, es decir,
En este otro objetivo ya nos habla de los procesos educativos en sí, ¿no? Y quienes desarrollamos los procesos educativos somos los maestros, ¿no? Entonces, este objetivo va más ligado a nuestra tarea particular nuestra. Ahora, los objetivos específicos van a ir, obviamente, a colaborar con lo que son los objetivos generales para cumplir la meta, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos la implementación de mecanismos para identificar situaciones de violencia, tenemos el diseño de estrategias en los procesos educativos, como les decía, ¿no? En los procesos educativos, diseñar estrategias, allí es donde nosotros trabajamos. Promover espacios seguros en la unidad educativa, implementar procedimientos adecuados y oportunos de actuación y prevención y atención también, y implementar procesos educativos curriculares, ¿no? Es allí cuando vemos ya el tema de la planificación en sí, allí vemos cómo se debe articular, ¿no? El Plan Nacional de Contingencia Educativa con nuestras planificaciones. Esto también parte de este taller virtual, está en el material de planificaciones, planificación educativa, planificación curricular, donde podemos encontrar ya explícitamente cómo se puede articular. Pero vamos a seguir a nuestro tema, ¿no? El Plan Nacional de Contingencia. A ver, nos habla también de que la prevención se puede realizar, es decir, existen niveles de prevención universal, selectiva y indicada, ¿no? Y la universal, como indica aquí su nombre, es la prevención que se realiza a nivel general, ¿no? A todo en realidad. Es como un objetivo general, ¿no? Aborda a todos. La prevención selectiva ya es a grupos específicos, ¿no? Estos pueden ser estudiantes, estos pueden ser docentes, administrativos, incluso los padres de familia. Entonces, cuando nosotros mencionamos a grupos específicos y hablando en sí de nuestros estudiantes, es aquí, en este nivel donde ingresamos los maestros, ¿no? Una prevención selectiva. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar la prevención de violencia con nuestros estudiantes. Ahora, dentro de esta prevención selectiva también puede ser que el director de unidad educativa, directora, trabaje una prevención selectiva con los docentes. Porque puede ser que existe violencia también entre docentes, eso no debemos negarlo, los docentes siempre autocríticamente debemos también reconocer que existen en algunas unidades educativas violencia entre colegas, ¿no? Que no simplemente es violencia física, como lo habíamos dicho, puede ser una violencia psicológica también, ¿no? Entonces, también hay una prevención ya más puntual, que es la prevención indicada, que es dirigido a personas que están en situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Esto, por ejemplo, está dirigido hacia los hijos de privados de libertad, hacia los hijos de personas en situación de calle, a los estudiantes que están en una condición laboral, ¿no? Entonces, para ellos ya se requiere una prevención mucho más particular, ¿no? Son personas específicas. Entonces, una es prácticamente universal para todos, la otra es selectiva, grupos específicos, y esta es la indicada que vaya a individuos específicos en realidad, ¿no? Entonces vamos avanzando. También este cuadro de la prevención desde la gestión curricular, que ya nos compete bastante a los maestros, prácticamente ya lo conocíamos. ¿Por qué? Porque en el lugar donde dice PNCE, acá, antes estaba el PSP. Entonces está relacionado con el eje articulador que se encuentra arriba, que no ha cambiado, señores, sigue siendo el mismo eje de los ejes articuladores, estimados colegas. El currículum base, currículum regionalizado, que desemboca en nuestro plan anual trimestralizado, y tenemos nuestra herramienta ya más particular, que es el plan de desarrollo curricular o plan de clase, ¿no? Entonces, este cuadro, como les decía, ya lo conocíamos, simplemente es para contextualizar qué función va a cumplir el PNCE con relación a nuestra planificación en general, ¿no? Está allí, al medio, como estaba antes nuestro PSP. Ahora, la aplicación del Plan Nacional de Contingencia es en cascada, es decir, va a ir bajando uno a otro, ¿no? Ahora vamos a ver, líneas estratégicas del PNC, eso va a desembocar en las acciones del PNC. Las acciones del PNC van a desembocar en las acciones específicas para educación regular y alternativa, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo uno por uno. Líneas estratégicas, esto es en líneas generales, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el PNC? Esto es en realidad, ¿no? Como decir, sus objetivos. Prevención de toda forma de violencia mediante la convivencia pacífica y armónica con respeto a la diversidad en espacios educativos y familiares, ¿no? Esto es uno de los objetivos, una de las líneas que quiere llegar. Y como segundo, dice el cumplimiento de las normas y procedimientos para la atención de problemáticas, hechos y temas de violencia. Estas dos líneas generales van a dar lugar a lo que son nuestras acciones específicas ya de nuestro PNC, ¿no? Acciones ya más concretas.
¿no? Hay un detalle que hay que mencionar. Cuando nos habla de convivencia pacífica y armónica, estamos hablando, se puede decir entre comillas, del nuevo eslogan del Ministerio de Educación. Anteriormente nos decían para vivir bien, ¿no? Absolutamente todos nuestros objetivos holísticos, las actividades que realizábamos con los estudiantes, cuando se trataba de redactar un texto, de justificar nuestra actividad, siempre lo alineábamos hacia el objetivo del vivir bien, ¿no? Como un paradigma, obviamente, decíamos, ¿no? Vivir bien. Entonces, ahora, el nuevo eslogan, paradigma, es la convivencia pacífica y armónica. Lo van a encontrar en la 01, lo van a encontrar en los protocolos, lo van a encontrar en los diferentes textos que tiene el Ministerio de Educación para abordar estas temáticas. Nos habla de la convivencia pacífica y armónica. Así que acostumbrémonos al nuevo eslogan del Ministerio de Educación, que, bueno, me imagino que va a ser por este año, porque al año se tocará otra temática en el PNC, o quizá ya no existirá PNC, porque recordemos que hay elecciones, bueno, va a haber elecciones programadas después de la pandemia, ¿no? Pero es, mientras tanto, lo que se está abordando, ¿no? Convivencia pacífica y armónica. Ahora nos vamos a ir ya, lo que les decía, a las acciones del PNC. Ya las acciones específicas del PNC, a nivel global, ¿no? Esto para todos, nos habla del desarrollo y fortalecimiento de actividades, actitudes y habilidades de la convivencia armónica pacífica que permite identificar, reconocer formas de violencia, ¿no? Esto en todos los contextos educativos sociales, esto para todos los subsistemas de educación regular, alternativo especial y educación superior, es decir, para todos. Ahora ya, hablando del desarrollo de procesos curriculares, aquí nos habla, ¿no? Del desarrollo de procesos educativos curriculares utilizando metodologías adecuadas para el trabajo, generando, fortaleciendo interacción, convivencia armónica y pacífica, ¿no? Con los participantes. Y por último, nos habla de involucrar a la familia, de buscar una corresponsabilidad con la familia para implementar espacios de convivencia pacífica y armónica de los estudiantes y sus familias. ¿No? Entonces, estos son acciones ya del PNC, pero en líneas generales, como les decía, ¿no? Para todos los contextos y para todos los subsistemas. Ahora aquí nos habla de la identificación de situaciones de violencia, actuación, referencia y contrarreferencia en el marco de los protocolos del Ministerio de Educación. Es parte también de este taller virtual, una temática que nos habla del protocolo de actuación, prevención y denuncia en casos de violencia, ¿no? Entonces, a esos protocolos se refiere el Plan Nacional de Contingencia Educativa, ¿no? Que se debe actuar en referencia a esos protocolos. A ver, vamos viendo ahora lo que les decía, ya para educación regular y alternativa. En específico, primero nos habla de un mapeo de espacios físicos de riesgo al interior y exterior de la unidad educativa. Este mapeo de espacios físicos se refiere específicamente a poder diagramar la unidad educativa, es decir, hacer un croquis y poder identificar los espacios de riesgo que tiene nuestra unidad educativa, ya sean internos o externos. Internos, por ejemplo, el kiosco donde uno compra el recreo, los estudiantes, muchas veces existen empujones, golpes, todo por comprar primero, es un espacio de violencia. Entonces hay que identificarlo. También podría ser un espacio donde no hay mucha visibilidad para los maestros ni administración, y en ese lugar quizá los estudiantes se reúnen para solucionar sus problemas a golpes, ¿no? Es un lugar de espacio de un ring prácticamente. Entonces eso también es un espacio de violencia. Al exterior puede ser una zanja que ha dejado abierta la alcaldía y todo también es considerado un espacio de violencia. Entonces todo eso se debe diagramar, se debe marcar en un mapeo, ¿no? Ahora, mediante la planificación del desarrollo curricular, es ahí donde entramos los maestros, ¿no? Porque vamos a articular temáticas referentes a la violencia para enriquecer los contenidos de clase a través de estrategias metodológicas y según nuestra creatividad. Y mediante la capacitación de maestros y maestras en cuanto a temáticas de prevención de las violencias. Esta capacitación como acción específica, que nos indica aquí, acción específica, bueno, ya lo estamos realizando de manera virtual, pero esto tiene que ser mucho más específico porque tiene que ir dirigido en cada unidad educativa hacia los docentes, hacia los padres de familia, hacia los estudiantes. Entonces son acciones ya concretas que tienen que ser planificadas en cada una de las unidades educativas. Debe haber capacitación respecto a temáticas de prevención, ¿no? Ahora, para el cumplimiento de normas y procedimientos, nos habla de la selección de normativa para prevenir violencia entre pares, elaboración de normas que nos ayuden a convivir de forma armónica en el aula,
Y aquí está un elemento que les menciono por primera vez, luego lo vamos a tocar a fondo, que es el Plan de Convivencia Armónica y Pacífica. No lo confundamos, el Plan de Convivencia Armónica y Pacífica con el Plan Nacional de Contingencia. Son cuestiones diferentes, ¿no? Y vienen de diferente manera. ¿Ya? Entonces, activación de protocolos de actuación para la protección de involucrados en posibles situaciones de violencia, ¿no? Es también los protocolos que lo vamos a ver, las carátulas por lo menos acá, porque hay una ponencia que nos habla específicamente de seguimiento y cumplimiento de actividades del Plan Nacional de Contingencia y el registro y sistematización de los datos. Es decir, como nuestro PCP también se registraba y se sistematizaba, también estas actividades tenían que registrarse y sistematizarse, ¿no? Ahora vamos viendo. Estos son los dos protocolos que les indicaba, ¿no? Estos protocolos, ojo, mencionar que han aparecido en abril del 2019. No son protocolos actuales, ¿no? En algún momento alguien decía, estos protocolos del anterior gobierno ya no tienen validez, el nuevo gobierno va a sacar otros. Sin embargo, no ha sido así, ¿no? El Plan Nacional de Contingencia como documento los ha ratificado como documentos válidos. Entonces, el protocolo de prevención y actuación ante la presencia, tenencia y consumo de narcotráfico de drogas, de microtráfico de drogas en unidades educativas, es un documento válido. Y el protocolo de prevención y actuación, de este hay una ponencia en el mismo taller virtual, también es un documento válido. Ya estos dos documentos los podemos descargar del Ministerio de Educación, están en PDF, o también los voy a incorporar como parte del material para este curso virtual. Entonces no se preocupen, lo van a tener, están en PDF, los dos PDF los voy a subir para que ustedes puedan descargar, ¿sí? Son documentos de abril del 2019, ratificados por este Plan Nacional de Contingencia. Sí, ahora vámonos a las acciones de prevención y respuesta. Es importante mencionar, colegas, les decían a veces en alguna exposición, entonces cada unidad educativa debe desarrollar su plan de contingencia educativa. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el Plan Nacional de Contingencia Educativa es a nivel global. Y además hemos mencionado en su conceptualización que sus características principales son que ya obtiene acciones y operaciones predeterminadas. Es decir, el PNC ya nos da las actividades, incluso nos da un cronograma y sus responsables, que lo vamos a ver, para que podamos desarrollarlo en los diferentes niveles que corresponden. Sí, entonces no es necesario que cada unidad tenga un plan nacional de contingencia en específico. ¿Sí? Entonces ya veamos qué acciones nos dice que debemos hacer ya de manera específica. Identificación de riesgos y vulnerabilidad. Aquí está el mapeo de los espacios físicos de riesgo en el entorno de la unidad educativa, lo que les mencionaba. Prevención desde el desarrollo curricular, desarrollo de prevención de las violencias de manera transversal, ¿no? Los contenidos, articulación de contenidos, aplicación de estrategias. Esto que el maestro siempre lo ha realizado en el aula, porque manejamos diferentes temáticas de manera transversal, lo hacíamos también con el PCP, pero acá nos pide que podamos articular estos contenidos, ¿no? Entonces, también vamos a ver que acá nos habla de un establecimiento de límites y reglas claras, mediante la elaboración de normas consensuadas en el marco del Plan de Convivencia Armónica y Pacífica. Segunda vez que aparece este componente, ¿no? Plan de Convivencia Armónica y Pacífica. Mencionar que este Plan de Convivencia Armónica y Pacífica está reglamentado por este artículo, el artículo 152 del Código Niña y Adolescente. Ahora, ojo otra vez, el Código Niña y Adolescente, la Ley 548, viene del año 2014, es decir, viene ya desde hace años atrás. Este artículo 152, que lo vamos a ver en extenso, nos indica que debemos tener un plan de convivencia armónica y pacífica. No lo hemos realizado anteriormente, porque el Ministerio de Educación nos sacó el instructivo para que nosotros podamos cumplir este artículo 152. Sin embargo, hoy nuestro plan de contingencia nos dice específicamente, cuando nos habla de estas acciones de prevención y respuesta, acá, entre paréntesis abajo, en el documento en sí, que también lo voy a subir, indica, las unidades educativas que no tuvieran su plan de convivencia armónica y pacífica deben realizarlo en el marco del artículo 152 del Código Niña y Adolescente. Entonces, es una actividad que se debe cumplir. Tenemos la activación de protocolos de actuación para la protección de involucrados en posibles casos de violencia. Esto en el marco de los protocolos del Ministerio de Educación, los documentos que les mostré.
Articulación con otros servicios para la restricción de derechos. Aquí está la derivación a otras instancias correspondientes, el seguimiento a casos referidos. Hay otras instancias para derivar, ¿verdad? Está la FELCC, FELCN, la FELCB, el SLIM, están los centros de atención a la mujer, están incluso las parroquias en algunos contextos, sirven también de lugar de denuncia y atención. Entonces, existen lugares a derivar, instancias correspondientes. Porque un caso, por ejemplo, de microtráfico, nosotros no lo vamos a solucionar dentro de la unidad educativa. Tenemos necesariamente que derivar a una instancia que corresponda. ¿No? A eso se refiere. Ahora el seguimiento, es decir, los informes se van a realizar de manera trimestral en el sistema, de acuerdo a especificaciones a ser proporcionadas por el Ministerio de Educación. Es decir, nos indican que va a ser trimestralmente, según el protocolo, según el documento del Plan Nacional, pero no nos indican cómo, ¿no? Por eso el mismo plan dice especificaciones a ser proporcionadas, todavía no las conocemos. Ahora aquí, como les decía, ya nos ha dicho qué acciones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acá tenemos un cronograma más específico y con responsables más. Entonces, como primera acción tenemos la organización de la Comisión de Convivencia Armónica y Pacífica, que está como responsable el director, debe realizarse el primer trimestre. El mapeo de espacios físicos, lo que les decía del croquis, del primer trimestre, aquí ya tiene tarea la Comisión de Convivencia Pacífica y Armónica. La gestión para mejorar espacios inseguros o de violencia, identificación en el mapeo, esto el primer trimestre, aquí ya tiene tarea la Junta Escolar, padres de familia y el director de la unidad educativa. Más acciones. Ya lo que nos habla la capacitación de maestros, lo que estamos haciendo ahora y tienen que hacerlo también en las unidades educativas, nos habla los 3 trimestres. El desarrollo curricular, creo que lo estamos repitiendo varias veces, ¿no? Desarrollo curricular, porque es allí donde va nuestro trabajo de los maestros, ¿no? Desarrollo curricular, mediante la articulación de contenidos, mediante contenidos específicos referidos a violencia, aplicación de estrategias metodológicas y materiales. Los 3 trimestres, ¿no? Elaboración y socialización de normas consensuadas en el marco del plan de convivencia, es decir, la estructuración de nuestro plan de convivencia armónica y pacífica, el primer trimestre. Vemos más acciones, ¿no? La activación de los protocolos de actuación, esos 2 protocolos que les mostré. Entonces, aquí tenemos los 3 trimestres. El seguimiento de casos a otras instancias correspondientes, también los 3 trimestres. Informar, según requerimiento, a las instancias correspondientes, también los 3 trimestres. Aquí en el medio se me fue la X, ¿no? Y lo vamos a incorporar para próximas exposiciones. Ahora sí, en extenso, ¿qué es lo que nos dice este artículo 152? ¿Qué es este plan de convivencia pacífica y armónica? En el artículo 152 de la Ley 548, el Código Niño, Niña y Adolescente, que viene del 2014, les decía, nos habla de medidas preventivas de protección en el sistema educativo. En su inciso B, nos dice, elaborar un plan de convivencia pacífica y armónica acorde a la realidad del centro educativo. En su parágrafo 2 nos dice que tendrá carácter obligatorio para todas las unidades educativas y debe ser elaborado por las autoridades superiores, es decir, nuestro director de unidad educativa, en un proceso abierto, participativo y plural, convocando obligatoriamente a los miembros de la comunidad educativa. Esto en el marco de la Constitución Política del Estado, las leyes, los tratados, los convenios y toda la normativa que nos sirve de colchón para adecuar un trabajo de manera correcta, ¿no? Recordemos que todas nuestras actividades deben estar enmarcadas dentro de la normativa. Entonces, eso nos hace recuerdo. Dice en el marco de la Constitución Política del Estado, los tratados, convenios y todo lo demás. Ahora, en específico, ¿qué debe tener este plan de convivencia pacífica y armónica? El Plan Nacional de Contingencia ya está hecho. Sus actividades ya están determinadas. Su cronograma ya está predeterminado. Entonces, nos queda a nosotros elaborar este plan de convivencia pacífica y armónica. ¿Qué es lo que debe tener? Nos indica en su inciso A que debe tener derechos y deberes, ¿no? Estas son las directrices para el plan de convivencia pacífica y armónica. Quiero hacer énfasis en algo. Tiene mucha similitud con lo que nosotros manejamos como nuestro reglamento interno de las unidades educativas. Por ejemplo, lo que les decía, derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa en nuestro reglamento interno está. Normas de conducta favorables para la convivencia pacífica y armónica está también en nuestro reglamento interno. Procedimiento disciplinario, la descripción de las conductas y todo está en nuestro reglamento interno.
Descripción de sanciones también, ¿no? Porque decimos a la primera falta se escurrirá, se sancionará con esto, a la segunda, y así va escalonadamente viendo hasta faltas muy graves, ¿no? Que nosotros manejamos en nuestro reglamento interno. Entonces, hasta aquí se puede decir que el trabajo con este plan de convivencia pacífica y armónica es más adecuar nuestro reglamento interno a lo que nos pide este artículo del Código Niño, Niña y Adolescente, pero tiene otros componentes, ¿no? Aquí nos pide, por ejemplo, que tengamos que incorporar el procedimiento marco para la adopción de decisiones disciplinarias. En algunas unidades educativas se ha visto que existe una comisión disciplinaria que se encarga de deliberar respecto a las acciones de indisciplina o faltas que puedan tener dentro de la unidad educativa, ¿no? Entonces, eso también se puede adecuar a lo que nos pide aquí. Hay una segunda parte que nos habla de la descripción de procedimientos alternativos, puesto que no toda falta, no toda acción o omisión de una normativa puede terminar siempre en sanción. Entonces puede haber algunos procedimientos alternativos, ¿no? Entonces también nos habla de que la remisión de informes debe ser anual. Sin embargo, esto está contradiciendo a lo que dice nuestro PNC, porque nuestro PNC dice de manera trimestral. Entonces nos remitimos específicamente a lo que dice nuestro PNC, ¿no? Que es ligado a educación. Debe ser la remisión de informes de manera trimestral. Ahora, en su inciso H, en su inciso I, nos habla de la incorporación de actividades. En el inciso H nos habla de organización de programas y talleres de capacitación destinados a la prevención. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Pero, como les decía, más específico. Entonces puede ser, ¿no? Hemos hablado de 3 tipos de violencia, por ejemplo. Tenemos 3 trimestres. Podría hablar de un tipo de violencia cada trimestre en talleres dirigidos a estudiantes, padres de familia, también maestros. Ahora, en su inciso I, nos habla de la programación de actividades con el fin exclusivo de fomentar un clima de convivencia pacífica y armónica. Tenemos la experiencia de las actividades del Día de la Familia, que más que todo en nivel inicial y en primaria se ha llevado adelante conjuntamente con los padres de familia. Y tenía su objetivo, ¿no? Fomentar, fortalecer el clima de convivencia en las familias. Y eso da un clima de convivencia pacífica y armónica también. Entonces, esa actividad deben ratificarse, esas actividades, y incorporar otras actividades que tengan ese objetivo. Ahora, nos indica que el plan de convivencia pacífica y armónica en sus actividades, me refiero al artículo H y el artículo I, deben incorporarse en la planificación anual de las unidades educativas. Es decir, deben ser insertadas al POA, ¿no? También en la ponencia de planificación curricular nos habla del POA, ¿no? Entonces allí nos indica, se deben incorporar las actividades del PNC, ya sean los talleres o sean las actividades para fomentar el clima de convivencia, deben incorporarse dentro del POA. Bueno, eso casi por lógica, ¿no? Toda actividad debe incorporarse al POA. Entonces, eso es lo que nos pide este artículo 152 del Código Niño, Niña y Adolescente, que viene del 2014. Antes no lo habíamos hecho porque las autoridades educativas no nos los habían pedido, ¿no? Quizá con el motivo de no burocratizar bastante la educación, porque ya teníamos lo que era el PSP, pero ahora sí se nos pide que lo podamos hacer. Ahora, el Ministerio de Educación nos habla que se va a dotar materiales mediante la página web, ¿no? Porque ante la sugerencia de las dirigencias, ¿no? De decir, muy bien, vamos a implementar un plan nacional de contingencia, pero queremos orientaciones específicas. Y el Ministerio ha respondido, ¿no? Mediante la página web se va a realizar la dotación de materiales. Bueno, esperemos que así sea, no nos han dicho cuándo ni cómo, pero esperemos que así sea, ¿no? Ahora, las y los maestros podrán crear su propio material. También nos indica esto, siempre lo hemos hecho los maestros, somos expertos en crear nuestro propio material según nuestro contexto para poder abordar nuestras temáticas educativas, pero bueno, el plan nos los recalca, ¿no? Que podemos hacer. La valoración se va a realizar, como les decía, de manera trimestral con la participación de la comunidad educativa. Cuando indica participación de la comunidad educativa y de manera trimestral, nos estamos refiriendo en lo que antes lo mencionábamos, nuestra evaluación comunitaria, ¿no? Entonces nos vamos a reunir también con nuestra comunidad trimestralmente para evaluar cómo estamos avanzando en la implementación de nuestro PNC, y también seguramente vamos a aprovechar para el informe académico, ¿no? Porque reunirlos a los papás para puntos específicos así separados es muy complicado, lo sabemos por práctica los maestros. Entonces va a haber una reunión trimestral donde se va a abordar también esta temática. Ahora, el reporte de información va a ser según requerimiento de autoridades educativas siempre al finalizar el trimestre. Ahora ya finalizando,
¿no? Tenemos un reporte a nivel nacional. Recordemos que es un plan nacional, no dice plan para el maestro, no, es un plan nacional de contingencia educativa. Entonces tiene que abordarse en todos los estamentos. El Ministerio de Educación nos indica el mismo plan que va a realizar su seguimiento de manera trimestral mediante el sistema CIE y la unidad de transparencia. Las direcciones departamentales, mediante las acciones concretas de su POA, como les decía, ¿no? Las actividades deben iniciarse en el POA. Entonces, mediante sus actividades de su POA y su unidad de transparencia. Las direcciones distritales también mediante las actividades de su POA y mediante el sistema que maneja el técnico de seguimiento, ¿no? Recordemos, el técnico de seguimiento siempre recoge la información de las actividades en las unidades educativas, ¿no? Cada unidad educativa, por ejemplo, lo va a realizar mediante su POA también y mediante el seguimiento que realice su comisión de convivencia. Y eso se va a elevar un informe también, ¿no? Al inmediato superior. Ahora, cada docente, mediante su plan anual trimestralizado, donde se van a incorporar acciones concretas de violencia, prevención contra la violencia, y también debe realizar un reporte trimestral, ¿no? Entonces, estos son los niveles de reporte. Muy bien, colegas, antes de decirles gracias, mencionarles, ¿no? Que el Plan Nacional de Contingencia Educativa, si bien representa un elemento nuevo para nosotros, porque hemos venido trabajando el PSP durante varias gestiones, debe ser asumido y debe ser puesto en práctica lo más próximo que podamos al documento del Plan Nacional de Contingencia Educativa. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado, ya nos brinda acciones específicas, ya nos brinda un cronograma específico. Entonces, el Ministerio nos pide que hagamos eso. No nos ampliemos más en el trabajo nosotros mismos. Ya me decían algunos colegas, profe Eric, en mi unidad educativa tenemos esta necesidad específica respecto a la violencia con relación al bullying. Queremos hacer un plan de contingencia con relación al bullying. No está prohibido que lo hagan, está permitido, pero tranquilamente podían haber tocado ese tema en lo que corresponde a la temática de violencia psicológica y puntualizarlo en sus actividades, sin realizar otro plan de contingencia específica. Como les decía, no es necesario elaborar planes de contingencia específicos. Existe un plan nacional y esa misma respuesta nos han dado en el Ministerio de Educación, que no es necesario burocratizar más. Hay acciones específicas, hay un cronograma, hay una conceptualización, por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer. No nos carguemos una mochila que no nos corresponde. Muchas veces, por intentar solucionar problemas que quizá, incluso de manera subjetiva, se nos ocurren, nos cargamos de más tarea a los maestros, como ha ocurrido con el PSP. Muchas autoridades educativas, directores distritales, directores de unidad educativa, creían que el PSP era la solución a los problemas de todo el mundo. Incorporaban actividades a diestra y siniestra y el trabajo era para los docentes. Entonces, les recalco, nos especificaremos tal como dice el documento y les aseguro que todo, como les decía, que no es prácticamente nuevo, sino es adecuación y cambios de nombres. Entonces nos va a ir bien, colegas. Es una sugerencia para no burocratizar demasiado. ¿Sí? Estimados colegas, nuevamente un saludo. Espero esta exposición les sirva de orientación para que puedan llevar adelante estas temáticas. Muchas gracias por su atención.